En este vídeo te voy a mostrar cómo Julián y Kat, fundadores de Somos Routine, pasaron de ser estafados por una agencia a facturar más de 21.500 euros en tan solo 10 días trabajando con nosotros. Voy a mostrarte rápidamente el paso a paso de cómo lo hicieron y después te dejo con la entrevista para que también puedas conocer su opinión y cómo ha sido trabajar con nosotros durante todo este proceso. Simplemente lo que nosotros hicimos con ellos fue un mini webinar, un mini lanzamiento, porque tenían mucha audiencia reprimida que estaban intentando vender, pero que no conseguían hacerlo. Y a través de este mini lanzamiento conseguimos facturar esos 21.500 euros en tan solo 10 días. Ahora mismo están haciendo unos 10.000 euros, 10.000, 15.000 euros mensuales recurrentes, haciendo webinars un poquito más juntos. Están haciendo 2, 3 webinars al mes para que entendáis un poquito la situación en la que están ahora mismo trabajando. Pero bueno, quiero explicaros cómo hicimos esto y cómo, si tienes tu audiencia reprimida, no deprimida, no reprimida, puedes hacer un lanzamiento de este estilo sin invertir ni un solo euro en publicidad, que es algo que no he dicho, pero ellos no invirtieron ni un solo euro en publicidad. Evidentemente, si tienes audiencia reprimida y aparte tienes dinero para invertir en publicidad, pues vas a generar mucho más que muchos más que estos ingresos, pero en este caso ellos no tenían ese dinero para invertir en publicidad. Entonces lo que hicimos fue hacerlo todo orgánico. Entonces, vamos a pasar rápidamente a explicarlo. Básicamente lo que nosotros hicimos es un análisis de audiencia primero y después un análisis de la competencia para ver cuál es el cliente objetivo al que teníamos que llegar, ¿vale? Nosotros al final con ellos tienen una comunidad muy grande de entre creo que 90 a 100.000 seguidores, ahora mismo están en 260.000. Pero claro, ellos no tenían muy bien definido todo, entonces para nosotros hacer este mini lanzamiento, lo que hicimos fue hacer un análisis de audiencia y un análisis de lo que vendía la competencia para en base a ello crear nuestra oferta y saber cómo crear la estrategia de comunicación con ellos, etcétera, etcétera. Entonces, hubo un proceso de calentamiento, ¿vale? Que básicamente duró 4 semanas, en el que lo hicimos todo a través de historias y hicimos una primera semana de personalidad, una segunda semana de nicho, una tercera semana de expertise y una cuarta semana sobre producto. Y aquí básicamente te cuento un poquito sobre lo que hablamos en cada una de las semanas. Y después, ¿cómo lo hicimos? Básicamente hicimos una fase de venta, que es la fase del webinar, donde llevábamos a todas las personas a un grupo de WhatsApp a través de CTAs en Reels y en Stories, y de todo eso llevábamos a una opt-in page, a una thank you page y ahí a un grupo de WhatsApp, donde hicimos un total de 4 clases y en el total de esas 4 clases, pues básicamente las 3 primeras eran mucho de aportar valor y la última era una fase de venta. Pero repito, esto se puede hacer en menos de 4 semanas. Si tienes mucha audiencia reprimida, pues lo puedes hacer en un tiempo un poquito más corto. Evidentemente, cuanto más tiempo lo hagas y cuanto más tiempo calientes a la persona, mucho más fácil va a ser para comprar. Y evidentemente luego la estructura que lleves dentro del webinar pues es bastante importante. Entonces, así es como básicamente Julián y Kat hicieron 21.500 euros en 10 días con su programa de manifestación. Y nada, si quieres también tú aplicar todo esto en tu negocio, tienes abajo una carpeta de recursos donde tienes todas las estrategias que utilizamos con todos nuestros clientes para escalarlos a más de 5 cifras mensuales y a más de 6 cifras al año con poco equipo y mucho margen. Además, si quieres que nosotros veamos un poquito la situación en la que estás y veamos si podemos ayudarte, tienes abajo también un link donde puedes agendar una sesión con nosotros y ver si realmente podemos ayudarte. En el caso que podamos hacerlo, te presentaremos una oferta, y en el caso de que no podamos hacerlo, te daremos un plan de acción para que puedas seguir paso a paso hasta que consigas todos tus objetivos. Vamos con la entrevista. Hola Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo andás? Qué placer verte. Un placer igualmente. Bueno, os presento un poquito a Julián. Él y su chica Caterina, que no ha podido estar hoy con nosotros aquí, tienen un programa de manifestación y demás, y trabajamos juntos hace poquitos meses. Y bueno, quería que contaras un poquito tu experiencia, cómo veníais antes de empezar a trabajar con nosotros y después, cuál ha sido un poquito la situación, las decisiones que tomamos, las sensaciones con nosotros, y a raíz de eso, cómo ha seguido vuestro camino una vez haber terminado con nosotros. Sí, sí. Bueno, mira, nosotros, para poner en contexto a la gente, nosotros tenemos un proyecto, como decía Cris, de manifestación. Ayudamos a personas que tienen bloqueos a que puedan superar esos bloqueos y manifestar una vida que realmente deseen, la vida de sus sueños, ya sea, sobre todo encarado más al emprendimiento y al trabajo. Antes de conocer, de estar con ustedes, chicos, fue estábamos un poco perdidos a la hora de pensar una estrategia, ¿no? No sabíamos pensar estratégicamente para poder crecer un proyecto. Entonces, quizás, y probablemente mucha gente que escuche esto le pase, ¿no? Esta sensación de cómo de hacer muchas cosas y no tener los resultados que quería, de
tener momentos de un mes donde facturaba y un mes donde no, entonces no podíamos generar ingresos estables, pero era porque no teníamos una estrategia atrás. Cuando empezamos a trabajar con ustedes, después de trabajar con ustedes, fue como que todo eso se ordenó. Se ordenó, pudimos tener un norte. Empezamos con, bueno, una modalidad de venta estructurada. Y justamente a partir de ahí lo que estuvo muy bueno de trabajar con ustedes fue que nos dieron mucha claridad de cómo hacerlo. Y, y nos dieron algo que se podía replicar. Entonces después a partir de ahí hicimos un lanzamiento completo con ustedes y que facturamos creo que es unos 20.000 euros. Em, y, y a partir de ahí fue, ok, vamos a replicarlo y a mejorarlo. Y ustedes fueron clave en el proceso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y sensaciones del tiempo en el que estuvimos trabajando con vosotros? ¿Qué tal? ¿Cómo lo visteis? Bueno, a ver, digamos, el acompañamiento fue increíble. Yo me acuerdo, bueno, con Kat, que no está acá, pero nada, los sábados que nos juntábamos a organizar y a proyectar la semana, las tareas de la semana, era más que nada una juntada con un colega, ¿no? Era como que en realidad no se sintió nunca que estaba trabajando y eso está bueno porque cuando vas a escalar algo, cuando vas a crear un proyecto o a generar algo, a un proyecto digital, que muchas veces hay miedos, ¿no? O sea, va a funcionar, no va a funcionar. Y si hay algo que te va a que genera que haya resultados, es poder estar acompañado de, como con personas, ¿no? Entender que no sos un número, entender que no es que sos uno más, sino que realmente hay un colega del otro lado. Y eso lo que te hace es como que en realidad no trabajamos con una agencia o con alguien que nos ayudó, es como que trabajamos con un socio, ¿no? Porque se pusieron en ese rol y estábamos de tú a tú y eso estuvo muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, a partir de ese primer lanzamiento que facturamos eso, ¿qué tal os está yendo después aplicando la metodología y demás? ¿Cómo lo vais viendo? No, increíble. De hecho, a partir de ese lanzamiento nos abrió las puertas a una serie de lanzamientos que hoy en día estamos manteniendo sostenidamente. Ya venimos facturando más de 100.000 euros en lo que va del año. Eh, Resultados que era lo que queríamos tener. Hace un año, el otro día lo pensábamos, hace un año fue que empezamos a trabajar, estamos en mayo, y me acuerdo que en mayo literal nosotros no, creo que facturamos en mayo del año pasado, no sé si 600 euros, y a poco fue escalando. Qué bueno, qué bueno. Y ya por último, alguien que quiera comenzar a trabajar con nosotros, ¿qué le dirías? ¿Qué dirías? Oye, tienes que trabajar con Chris porque, coño, de verdad hace esto, esto y esto, ¿sabes? No es un vendehumos o no es nada. Creo que le diría a la persona que está del otro lado es que se pregunte qué es lo que quiere. Si lo que quiere es em, tiene un servicio que quiere escalar, tiene un servicio que quiere, que necesita alguien que también lo acompañe, porque muchas veces lo que necesitamos también es un colega que te acompañe, ¿no? Si necesita como ese híbrido, em, que vaya a por todas, porque va a tener resultados. Y esto es algo que a mí me gusta mucho pensarlo así, ¿no? Cuando se hace una inversión de negocios. Una inversión en un negocio, en un emprendimiento, en una mentoría o en un servicio, en realidad tiene coste cero. Porque vos podés invertir hoy en día, tener la inversión, hacerla ahora, pero si vos la recuperás al cabo de 3 meses, en realidad el coste es cero. Es el coste de, ok, de inversión, de poner las cosas en marcha, pero en realidad el coste no hay un coste, hay beneficio nada más. Entonces, yo no, en este tipo de servicios nunca eh, no lo veo como un coste, así que el dinero siempre vuelve. Y justamente para crecer algo tenés que invertir. Y lo que hace diferente a una persona que crece y que no es la persona que invierte. Así que le diría que vaya por todas. Qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias, Julián, tío. Un Placer, Chris. verdadero placer y nos vemos y muchos éxitos. Gracias igualmente. Un Que abrazo. vaya, hasta luego.